Si alguna vez sentiste que el mundo te arrastra lejos de tu propósito, esta historia es la advertencia final que tu alma necesitaba escuchar. Escuchad, mortales, pues desde los registros de fuego del tercer cielo se descorre el velo sobre uno de los misterios más dolorosos de la fe, la caída de Demás, el hombre que caminó entre gigantes, que respiró el mismo aire que los apóstoles y que, al final, prefirió las sombras de una ciudad pagana antes que la luz de la eternidad. La Biblia menciona su nombre en el ocaso de una epístola, como un susurro de traición que todavía estremece los cimientos de la iglesia. Pero lo que hoy os revelo no es la historia de un simple adiós, sino la ejecución de una maldición silenciosa que comenzó mucho antes de que Pablo fuera encadenado en Roma. Demás no se fue en un día, su partida fue el resultado de un juramento escondido con los placeres de este siglo. Un pacto que fue gestando en la oscuridad de su corazón mientras sus labios todavía proclamaban el nombre de Jesucristo. Este es el relato del colaborador que lo tuvo todo y lo cambió por nada. Desde las esferas celestiales se observaba con temor cómo este joven, dotado del favor de Dios y de una elocuencia que rivalizaba con la de los grandes oradores, empezó a permitir que la cizaña del mundo asfixiara la semilla del reino. Su conexión profética con Jesús era real, él había visto milagros, había sentido el poder del Espíritu Santo sacudiendo las casas donde oraban y había presenciado cómo los demonios huían ante la sola mención del Maestro. Sin embargo, Demás llevaba consigo una herida que nadie se atrevía a ver, el deseo de ser alguien en un mundo que Jesús ya había vencido. Mientras Pablo hablaba de la cruz como el máximo honor, Demás empezaba a mirar los palacios de mármol y las vestiduras de seda con una nostalgia prohibida. La maldición silenciosa de la apostasía no entra con estruendo, sino con la sutil sugerencia de que el sacrificio es demasiado alto y que el mundo todavía tiene algo hermoso que ofrecer. Imaginad las noches en las prisiones de Roma, donde el frío calaba los huesos y el olor a muerte impregnaba el aire. Allí, junto al gran apóstol de los gentiles, estaba Demás. Él era la mano derecha, el confidente, el hombre que sostenía la pluma para escribir palabras que hoy consideramos sagradas. Pero mientras su mano escribía sobre la libertad en Cristo, sus ojos se perdían en la ventana, observando las luces de la gran metrópolis, los banquetes de Tesalónica y el brillo del oro que no requiere persecución. El favor de Dios estaba sobre él, dándole la oportunidad de ser un pilar de la fe europea, pero además estaba atrapado en un conflicto cósmico. Él representaba la lucha de cada creyente que siente el tirón de lo terrenal contra el llamado de lo eterno. Su relación con Jesús se había vuelto una carga técnica, una teología sin fuego, mientras su alma se inclinaba hacia el abismo de lo temporal. La Biblia relata cómo Pablo, en su hora más oscura, escribió las palabras más tristes de todo el Nuevo Testamento: Demás me ha desamparado, amando este mundo. Pero, ¿qué significa realmente amar este mundo cuando has visto el cielo abierto? Significa que el juramento escondido con el ego ha vencido a la rendición total. Demás comenzó a ver la santidad como una prisión y la persecución como un error de cálculo. Él quería el Cristo de los milagros, pero no el Cristo del Calvario. Su caída es la advertencia profética para esta generación que busca una corona sin espinas. Desde el cielo, los ángeles lloraban al ver cómo un hombre que estaba destinado a las estrellas se hundía voluntariamente en el lodo de la vanidad. La tragedia de Demás es que su apostasía no fue por falta de conocimiento, sino por exceso de ambición mal dirigida. En los primeros años de su ministerio, Demás era un fuego ardiente. Caminaba por las calzadas romanas junto a Lucas y Marcos, compartiendo el pan y la visión de un mundo redimido. Aquellos que lo conocieron decían que su fe parecía inquebrantable, que su servicio era incansable. Pero el peligro de estar cerca de la unción es que, si el corazón no está limpio,
La luz del Espíritu solo endurece el barro de la soberbia. Demas empezó a comparar su vida de carencias con la opulencia de aquellos que no servían a Dios. El favor de Dios, que debería ser usado para la expansión del Evangelio, él comenzó a codiciarlo para su propio beneficio. La conexión profética con Jesús se rompió cuando dejó de mirar al Cordero y empezó a mirar al César. Fue entonces cuando la maldición silenciosa del materialismo echó raíces profundas, preparando el escenario para la gran traición que marcaría su nombre para siempre. Lo que muchos no comprenden es que la tentación de Demas es la misma que acecha a cada líder, a cada siervo y a cada hijo de Dios. El mundo no te pide que odies a Dios, solo te pide que lo ames un poco menos que a tus comodidades. Demas fue seducido por la idea de una vida normal, una vida donde no tuviera que esconderse en catacumbas ni temer al verdugo. Tesalónica, con su puerto vibrante y su comercio incesante, se convirtió en su ídolo. El juramento escondido que hizo con su propia seguridad personal fue el clavo que cerró su destino espiritual. Mientras Pablo se preparaba para ser derramado como una ofrenda, Demas se preparaba para huir hacia la insignificancia de una vida cómoda. Su partida no fue solo un abandono humano, fue una ruptura con el plan divino para su vida, un divorcio espiritual que resonó en las cortes celestiales. La Biblia narra cada momento de este personaje con una brevedad aterradora, porque el Espíritu Santo no desperdicia palabras en quienes eligen el silencio del olvido. Pero en la narrativa épica de la fe, Demas es el contraejemplo necesario. Él es el reflejo de lo que sucede cuando la perseverancia se agota y la mirada se desvía. El impacto social del cristianismo exigía hombres de hierro, pero Demas resultó ser de paja. Su traición dolió más que los azotes de los romanos, porque vino de alguien que conocía los secretos del corazón de Pablo. La conexión profética con Jesús demanda una lealtad que va más allá de la muerte, algo que Demas no estuvo dispuesto a pagar. Su historia es el espejo donde debemos mirarnos para preguntar, ¿cuánto vale nuestra fe cuando el mundo nos ofrece sus tesoros? Esta historia apenas comienza a revelarse, y lo que estás por escuchar en los siguientes párrafos cambiará tu forma de entender la apostasía. Porque Demas no se fue solo, se llevó consigo secretos y debilidades que pusieron en riesgo la misión misma de los apóstoles. El camino hacia Tesalónica no fue solo un viaje geográfico, fue un descenso a los infiernos de la mediocridad espiritual. El mundo te dirá que Demas solo buscó su felicidad, pero el cielo te dirá que Demas perdió su alma en el intercambio. Prepárate, porque la verdadera tragedia de este colaborador no es que se fuera, sino lo que encontró cuando llegó a su destino. Y cómo el eco de su traición sigue resonando en cada iglesia que prefiere el entretenimiento antes que el arrepentimiento. El final de este primer acto nos deja en la puerta de la celda de Pablo, viendo cómo una figura se aleja en la oscuridad de la noche romana, mientras el apóstol, con lágrimas en los ojos, comprende que ha perdido a un hijo en la fe. Pero la historia no termina con una huida, sino con las consecuencias devastadoras de haber probado el don celestial y haberlo despreciado. La transición hacia lo que nadie te ha contado sobre los motivos ocultos de Demas y su encuentro con las tentaciones más oscuras de la época está a punto de comenzar. Y te aseguro que nada de lo que crees saber sobre este hombre es suficiente para describir la magnitud de su error. Avanzamos ahora hacia la profundidad de lo desconocido, donde la luz de la verdad expondrá los hilos que el enemigo usó para arrancar a un colaborador del lado del más grande de los apóstoles. Pero antes de revelar los abismos de esta traición, aquello que las crónicas humanas han omitido por temor a escandalizar a los débiles, es vital que comprendas algo: tú no estás aquí por casualidad. Si estas palabras están sacudiendo tu espíritu y sientes que el velo del engaño se rasga ante tus ojos, este es tu momento de despertar.
Te invito a que te unas a nuestra hermandad de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora al canal Renacer Espiritual y dale un like poderoso a este video. ¿Por qué hacerlo? Porque en este espacio no nos conformamos con la superficie, aquí descendemos a las profundidades de la palabra para rescatar los tesoros que el mundo intenta enterrar. Al quedarte hasta el final de este video, no solo conocerás el fin de demás, sino que recibirás la armadura espiritual necesaria para no caer en su misma red. En Renacer Espiritual hablamos de todos los temas de la Biblia, desde los secretos de los profetas hasta las advertencias de los apóstoles, y hoy, la lección de demás es el escudo que protegerá tu destino eterno. Suscríbete y sé parte de la resistencia espiritual que este tiempo final demanda. Lo que nadie se atreve a contar, lo que yace oculto en los pergaminos perdidos del corazón de Roma, es que Demas no solo abandonó a Pablo por comodidad, sino que fue víctima de una seducción esotérica y económica que pocos logran resistir. Tesalónica no era solo una ciudad de descanso, era el epicentro del culto a las deidades de la fortuna y el placer desenfrenado. Se dice que Demas, mientras aún servía al apóstol, comenzó a frecuentar en secreto los foros donde los mercaderes de sombras prometían riquezas rápidas a cambio de pequeños compromisos morales. El hecho desconocido y trascendental es que Demas intentó vender la unción que veía en Pablo, trató de convertir los misterios del reino en una mercancía para ganar el favor de la aristocracia tesalonicense. Esta es la verdadera cara de la apostasía, intentar usar a Dios para servir al mundo. Cuando Pablo, por revelación del Espíritu, descubrió que Demas estaba negociando con los secretos de la fe para obtener un puesto de honor en el sistema pagano. La confrontación fue tan épica que las paredes de la prisión parecieron temblar bajo el peso del juicio divino. Demas, en su ceguera, creyó que el favor de Dios era un amuleto que podía llevarse consigo al lupanar del mundo. Lo que la Biblia narra con la frase amando este mundo es en realidad una inmersión total en un juramento escondido con los principados de la avaricia. Se relata en los ecos del pasado que Demas, antes de su huida definitiva, tuvo un encuentro con una mujer de la nobleza romana que le prometió tierras, esclavos y una posición de magistrado si tan solo negaba que Jesús era el único rey. La conexión profética con Jesús se volvió un estorbo para su ambición. Él recordó cómo el Maestro fue tentado en el desierto con todos los reinos de la tierra, pero a diferencia de Jesús, Demas se arrodilló. No fue una caída accidental, fue un intercambio consciente de su primogenitura espiritual por un plato de lentejas doradas en las mesas de Tesalónica. Este acto de traición interna fue lo que realmente desgarró el alma de Pablo, pues vio en Demas la repetición del beso de Judas, pero dado con la frialdad de quien ha apagado el espíritu por completo. Un hecho impactante que los historiadores callan es que Demas comenzó a sembrar discordia entre los otros colaboradores antes de partir. Intentó convencer a Lucas, el médico amado, de que la misión era un suicidio innecesario, que el Dios de Pablo era un Dios de sufrimiento y que la vida real estaba allá afuera, en la libertad de los sentidos. Esta maldición silenciosa de la duda es el arma más letal del enemigo. Demas se convirtió en un agente de infiltración del mundo dentro del círculo íntimo de la revelación. Se dice que susurraba a los oídos de los nuevos conversos que no era necesario ser tan radicales, que se podía ser cristiano y a la vez disfrutar de los sacrificios a los ídolos. Su presencia se volvió tóxica, una mancha en los ágapes de la iglesia primitiva. Cuando finalmente se marchó, no se fue con las manos vacías, se llevó consigo recursos que estaban destinados al socorro de los santos perseguidos en Jerusalén, convirtiendo su apostasía en un robo sacrílego que clamaba al cielo. La Biblia registra su nombre por última vez con una frialdad que asusta, pero la realidad espiritual fue un terremoto de decepción. Imaginen a Pablo, viejo y con las cicatrices de 1000 batallas,
viendo cómo aquel que le servía la copa se alejaba en el horizonte hacia la ciudad de los placeres. Lo que nadie cuenta es que Demas, al llegar a Tesalónica, no encontró la paz que buscaba. El mundo es un amante cruel que solo te abraza para robarte lo que te queda de luz. Los registros invisibles cuentan que Demas fue recibido con honores al principio, como el hombre que escapó de la secta de los nazarenos, pero pronto su conocimiento de las Escrituras se convirtió en su mayor tormento. Cada banquete al que asistía, cada mujer que tocaba y cada moneda que contaba, le recordaban la santidad que había despreciado. El impacto social del cristianismo que él había ayudado a construir ahora lo perseguía como una sombra acusadora en cada rincón de la ciudad pagana. Este es el peligro de la apostasía, no es solo dejar de creer, es empezar a odiar lo que una vez amaste para justificar tu caída. Demas pasó de ser un predicador de la gracia a ser un crítico mordaz de la rigidez de Pablo. Empezó a usar su intelecto para desmantelar la fe de los débiles, convirtiéndose en un instrumento del sistema para perseguir ideológicamente a sus antiguos hermanos. El juramento escondido con el mundo lo obligaba a demostrar constantemente su lealtad al César, lo que lo llevó a extremos de depravación para probar que ya no pertenecía al camino. Sin embargo, en la soledad de sus nuevas mansiones, Demas sentía el peso de la maldición silenciosa. El favor de Dios se había retirado, y en su lugar había quedado un vacío que ni todo el oro de Macedonia podía llenar. Su vida se convirtió en una fachada de éxito que ocultaba una podredumbre espiritual tan profunda que incluso los paganos empezaron a desconfiar de él. La conexión profética con Jesús nos muestra que nadie puede burlarse de Dios. Así como Judas terminó en un campo de sangre, Demas comenzó su descenso hacia una muerte espiritual en vida. Él representaba la advertencia máxima para los que están en la cumbre: cuanto más alta es la unción, más dolorosa es la caída. El hecho trascendental es que Demas intentó volver, no por arrepentimiento, sino por necesidad, cuando una crisis económica azotó Tesalónica. Pero su corazón estaba tan endurecido que ya no podía sentir el toque del Espíritu. Buscó la iglesia no para hallar al Salvador, sino para hallar refugio material, y al no encontrar lo que quería, maldijo el nombre de aquel que un día llamó Señor. Su historia es el testimonio de que el amor al mundo es un veneno que no mata al instante, sino que va paralizando el alma hasta que la eternidad se vuelve un concepto aterrador. Ahora, mientras la sombra de Demas se pierde en los placeres de Tesalónica, debemos prepararnos para ver el desenlace de esta tragedia. Lo que sucedió en los últimos días de este colaborador rebelde es una lección de fuego que hará que te aferres a tu fe con todas tus fuerzas. No fue solo un abandono, fue una guerra por su alma que se libró en los lugares celestiales mientras él se hundía en el olvido. La transición hacia el clímax de su vida te mostrará que el mundo nunca cumple lo que promete y que el precio de la traición es siempre más alto de lo que cualquier mortal puede pagar. La siguiente página nos llevará al momento donde la justicia divina se encuentra con la elección humana, y donde el nombre de Demas se convierte en la señal de alerta para todos los que hoy caminan por la cuerda floja entre Dios y Mamón. Mientras Pablo permanecía en la oscuridad de la prisión mamertina, la noticia del éxito mundano de Demas en Tesalónica corría como un veneno entre las congregaciones de Asia. Lo que la Biblia calla, pero el Espíritu revela en este misterio, es que Demas se convirtió en el arquitecto de una fe diluida. Una versión del Evangelio donde la cruz era opcional y el pecado era simplemente una debilidad humana que el mundo podía perdonar. La maldición silenciosa del compromiso moral se apoderó de su lenguaje, ya no hablaba de la sangre del cordero, sino del progreso del ciudadano. Se cuenta en las crónicas prohibidas de la época que Demas fundó su propia escuela de pensamiento.
utilizando el prestigio que le daba haber sido el colaborador de Pablo para atraer a jóvenes creyentes hacia una espiritualidad vacía, centrada en la prosperidad material y el reconocimiento social. Este fue su juramento escondido, usar la terminología del reino para edificar un imperio personal, convirtiéndose en el primer gran apóstata que intentó fusionar la luz con las tinieblas de la filosofía pagana. El impacto social del cristianismo fue distorsionado por demás para servir a los intereses de la aristocracia macedonia. Él enseñaba que el favor de Dios se medía exclusivamente por la acumulación de bienes y que el sufrimiento de Pablo era una señal de que el apóstol había perdido la bendición. Esta es la perversión más profunda del camino, llamar maldición a lo que es santificación y llamar bendición a lo que es perdición. En Tesalónica, Demas se sentaba a la mesa con los magistrados que días antes habían ordenado la persecución de los fieles, y allí, entre copas de vino y risas impías, revelaba las debilidades logísticas de las iglesias subterráneas. La importancia de la perseverancia en la fe se volvió una fábula para él, un concepto anticuado para aquellos que no conocían la libertad de los placeres mundanos. Demas no solo se alejó de la verdad, sino que se convirtió en el guía turístico para otros que buscaban una salida fácil a la presión del imperio. Existe un hecho desconocido y trascendental que ocurrió durante una gran fiesta en el palacio del gobernador de Tesalónica. Se dice que Demas, en un arranque de soberbia, fue retado por un sacerdote de Dionisio a demostrar el poder de su dios judío. Demas, habiendo perdido la conexión profética con Jesús, intentó realizar un milagro por pura voluntad propia, buscando la gloria de los hombres. El resultado fue un silencio sepulcral, nada ocurrió. En ese momento, la maldición silenciosa se hizo sonora a través de las burlas de los paganos. Demas, humillado y vacío de la unción que una vez lo cubrió, renegó públicamente de Pablo y de sus visiones, declarando que todo había sido una alucinación colectiva de hombres desesperados. En ese instante, su nombre fue borrado del libro de los vencedores y escrito en la arena de los que perecen. El favor de Dios no puede ser invocado para el entretenimiento de los impíos, y Demas aprendió por el camino más duro que el espíritu se aparta de quien lo desprecia por un aplauso humano. La relación con Jesús se convirtió para Demas en una sombra molesta que intentaba ahogar con excesos. Se relata que gastaba fortunas en banquetes que duraban hasta el amanecer, intentando llenar con ruido el vacío ensordecedor que deja la ausencia del Altísimo. Pero en el silencio de sus resacas, la voz del Maestro que un día lo llamó todavía resonaba en los rincones de su alma. ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Este tormento interno lo llevaba a odiar cada vez más a sus antiguos hermanos. Empezó a financiar a espías para que informaran sobre los movimientos de Lucas y de Timoteo, temiendo que su presencia en la región le recordara la gloria que había vendido. Su apostasía se volvió activa, ya no era un simple espectador del mundo, sino un perseguidor encubierto de la gracia. El juramento escondido con Tesalónica lo obligaba a ser el verdugo de su propio pasado. Lo que nadie se atreve a contar es la angustia que sentía Lucas, el médico amado, al recibir noticias de la degradación de su antiguo compañero. Lucas, manteniendo la conexión profética con Jesús, oraba por demás, pero sentía que un muro de hierro se había levantado entre el apóstata y el cielo. La advertencia sobre el abandono del camino es clara: es mejor no haber conocido la justicia que, después de conocerla, volverse atrás del santo mandamiento. Demas se convirtió en la encarnación de este verso. Su vida era una advertencia viviente para todos los que creían que podían jugar con el fuego del mundo sin quemarse. El impacto de su traición fue tal que muchas iglesias pequeñas en Macedonia colapsaron, incapaces de procesar cómo alguien tan cercano a la unción pudo caer tan bajo.
Demas fue la piedra de tropiezo que el enemigo usó para diezmar las filas del ejército de Dios en Europa. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, la figura de Pablo se agigantaba. Mientras Demas brillaba en los palacios, Pablo resplandecía en su cadena. La perseverancia en la fe de uno exponía la cobardía del otro. Pablo no odiaba a Demas, lo lloraba con la profundidad de un padre que ve a su hijo lanzarse al abismo. Se dice que en sus últimas cartas personales, Pablo advertía a los líderes que no buscaran la venganza contra el traidor, sino que se fortalecieran en la gracia. Pues el fin de Demas sería una lección más poderosa que cualquier sermón. La maldición silenciosa que perseguía a Demas era la de la insatisfacción eterna. Por más que consumiera, nunca estaba lleno, por más que fuera alabado, nunca se sentía seguro. Había cambiado el pan del cielo por las cenizas del infierno, y el sabor amargo empezaba a brotar por sus poros. Un secreto trascendental de este periodo es que Demas intentó adquirir los manuscritos originales de las epístolas de Pablo para venderlos a los enemigos de la fe, buscando borrarlas o alterarlas. Él sabía que esas palabras eran el cimiento de los siglos venideros y quería destruirlas para borrar su propia culpabilidad de las páginas de la historia. Pero el favor de Dios protegía esos pergaminos con una guardia de ángeles y hombres valientes que Demas no pudo penetrar. Esta guerra secreta por la preservación de la palabra fue librada en los callejones oscuros de las ciudades romanas, con Demas actuando como el cerebro detrás de la censura. Su traición había llegado al punto de querer aniquilar la revelación misma. La conexión profética con Jesús se había transformado en una enemistad satánica, demostrando que no hay término medio, o se es siervo de Cristo o se es esclavo del sistema. A medida que el sol se ponía sobre su lujosa pero fría mansión en Tesalónica, Demas recibía la noticia de que Pablo estaba a punto de ser ejecutado. En lugar de sentir remordimiento, sintió un alivio perverso, creyó que con la muerte del apóstol, su conciencia finalmente callaría. Pero no sabía que la sangre de los mártires es semilla, y que su propia historia de traición sería preservada para siempre como una advertencia para millones. La transición hacia el final de su vida nos mostrará el colapso de todo lo que construyó sobre la arena. El mundo que tanto amó estaba a punto de darle la espalda, demostrando que el diablo paga mal a quien bien le sirve. Lo que estás por descubrir en la siguiente página es el momento donde el velo de la opulencia se rasga para mostrar la miseria final de un hombre que prefirió el tiempo sobre la eternidad. Cuando la cabeza del gran apóstol Pablo rodó finalmente bajo la espada del verdugo romano, un escalofrío sobrenatural recorrió los cimientos de Tesalónica. Se dice que en ese preciso instante, Demas, que se encontraba en medio de un banquete rodeado de la élite imperial, dejó caer su copa de plata, viendo cómo el vino se derramaba sobre el mármol como si fuera sangre fresca. La maldición silenciosa que lo había perseguido desde su huida alcanzó su clímax, el mundo que tanto amó comenzó a devorarlo. Sin la sombra de Pablo para criticar, sin la luz del Evangelio contra la cual rebelarse, Demas se convirtió en una pieza inútil para el enemigo. Aquellos amigos del mundo, que lo habían ensalzado solo por el morbo de su apostasía, empezaron a ver en él lo que realmente era, un traidor que no era fiel ni a sus dioses ni a su Dios. El favor de Dios se había evaporado por completo, dejando tras de sí un desierto espiritual que ninguna riqueza podía regar. Demas comenzó a entender que el amor al mundo es un contrato de esclavitud disfrazado de libertad, donde el precio final es siempre la propia identidad. Lo que la Biblia no narra, pero que los testigos de la época susurraban en las sombras, es que la fortuna de Demas se desvaneció con la misma rapidez con la que llegó. Las rutas comerciales de Tesalónica, que antes le rendían pleitesía, se volvieron contra él. Fue víctima de las mismas intrigas y traiciones que él había sembrado en el círculo de los apóstoles.
El juramento escondido que había hecho con los mercaderes de sombras se volvió un lazo en su cuello. Fue acusado falsamente de malversación por los mismos magistrados con los que antes compartía risas. El impacto social del cristianismo que él intentó pervertir se volvió su juez silencioso. Se vio forzado a vender sus propiedades, sus esclavos y sus vestiduras de seda, terminando sus días en los barrios más infectos de la ciudad que una vez creyó conquistar. La conexión profética con Jesús, que una vez fue su mayor tesoro, era ahora su mayor tormento. Cada vez que escuchaba a un grupo de cristianos cantar himnos en secreto, el sonido le producía un dolor físico, recordándole la gloria de la que había caído. Un hecho trascendental y profundamente impactante fue su último encuentro con el médico Lucas. Se dice que Lucas, en un viaje de regreso hacia Oriente, pasó por Tesalónica y encontró a un hombre harapiento y quebrantado mendigando pan cerca del puerto. Al reconocer además, Lucas no le lanzó piedras, sino que le extendió la mano con la misma misericordia que el Maestro mostró a Pedro. Pero aquí reside la tragedia final de la apostasía. Demas no pudo aceptar la mano. Su orgullo, alimentado por años de amor al mundo, se había convertido en un caparazón de hierro. Se cuenta que Demas gritó, maldiciendo a Lucas y a la memoria de Pablo, declarando que prefería morir en el hambre de Tesalónica que vivir en la esclavitud de la cruz. Esta es la advertencia sobre el abandono del camino. El pecado no solo te aleja de Dios, sino que destruye tu capacidad de querer volver. La maldición silenciosa se había vuelto una sordera espiritual absoluta. La relación con Jesús se había transformado en un miedo irracional. Demas comenzó a tener visiones nocturnas donde veía el tribunal de Cristo y los rostros de los mártires que él había despreciado. Mientras el mundo se preparaba para olvidar su nombre, el cielo lo registraba como la gran lección de lo que sucede cuando se desprecia el favor de Dios por la vanidad de los hombres. Se dice que en sus momentos de delirio, Demas trataba de recitar los versículos que una vez predicó, pero las palabras se convertían en ceniza en su boca. La importancia de la perseverancia en la fe se hacía evidente en su ruina. Él era el monumento vivo al fracaso de la autosuficiencia humana. No hubo un final feliz para el colaborador que prefirió el brillo del oro sobre el brillo de la santidad. Su vida se apagaba como una vela en medio de una tormenta, sin dejar rastro de la luz que una vez portó. En los rincones más oscuros de la historia, se dice que Demas terminó sus días trabajando en las minas, el mismo lugar donde muchos cristianos eran enviados por su fe. Pero mientras ellos trabajaban con esperanza y cantos de victoria, Demas trabajaba con la amargura de quien sabe que está allí por su propia necedad. Ya no era un mártir, era un esclavo del sistema que amó. El juramento escondido con el pecado le había pagado con su moneda estándar, la muerte en vida. No tenía conexión profética con Jesús, ni consuelo de los hermanos, ni respeto de los paganos. Era un paria en dos mundos, un hombre que pertenecía a ninguna parte. Esta es la trágica lección de Demas: el mundo te usará mientras seas útil para sus fines de burla contra Dios, y te desechará en la fosa común del olvido en cuanto pierdas tu brillo. La Biblia nos deja con el eco de su traición para que examinemos nuestros propios corazones. ¿Cuántas veces hemos sentido ese tirón hacia Tesalónica? ¿Cuántas veces el favor de Dios ha sido puesto en la balanza contra un ascenso, una relación o una comodidad mundana? La historia de Demas es la historia de la oportunidad desperdiciada más grande del Nuevo Testamento. Él pudo haber sido San Demas, un nombre que se pronunciaría con reverencia junto al de Timoteo o Tito, pero prefirió ser un pie de página de advertencia. Su impacto social del cristianismo fue el de un naufragio que advierte a otros barcos que no se acerquen a esas rocas. La maldición silenciosa del materialismo sigue cobrando víctimas hoy, y el fantasma de Demas recorre los pasillos de las iglesias modernas,
susurrando que todavía se puede amar al mundo y servir a Dios al mismo tiempo. Hacia el final de esta página, nos encontramos ante el abismo de la desesperación de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por amor a lo temporal. La transición hacia el final de este relato épico nos llevará a las conclusiones más profundas y espirituales, donde la vida de Demas se encuentra con la realidad del juicio eterno y la misericordia que él mismo rechazó. Prepárate para el cierre de esta historia, porque lo que sucedió en el último aliento de este apóstata es un secreto que estremecerá tu fe y te obligará a decidir hoy mismo a quién pertenece realmente tu corazón. El camino de regreso ya no existe para Demas, pero para ti, que aún escuchas, hay una esperanza que él despreció y que tú puedes abrazar antes de que caiga el telón final de esta dispensación de la gracia. El último aliento de Demas no fue rodeado de la gloria de Tesalónica, sino en el anonimato de un rincón frío, donde el eco de su traición fue su única compañía. Lo que la Biblia deja como un silencio sepulcral, el Espíritu lo revela hoy como la advertencia definitiva para todo aquel que cree que puede burlar el diseño del Altísimo. La maldición silenciosa que comenzó con un pequeño deseo de comodidad terminó devorando la totalidad de su existencia. Se dice, en los misterios que los ángeles custodian, que en sus instantes finales, Demas vio pasar ante sus ojos no las riquezas que acumuló, sino las coronas que perdió. Vio el rostro de Pablo resplandeciendo en la presencia del Maestro, y comprendió que el juramento escondido que hizo con el mundo fue un contrato con el vacío. Su tragedia no fue solo morir, sino morir sabiendo que su nombre, que pudo haber sido grabado en los cimientos de la Nueva Jerusalén, sería recordado únicamente como el sinónimo del abandono. Este es el impacto social del cristianismo que debemos rescatar. La fe no es un accesorio para el éxito, es la vida misma. Demas intentó usar la conexión profética con Jesús como un trampolín para su ego, y terminó estrellándose contra la realidad de que Dios no puede ser burlado. El favor de Dios se retira de aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás con codicia. Hoy, la historia de este colaborador nos grita desde los siglos que la perseverancia en la fe es el único tesoro que sobrevive al fuego del juicio. No permitas que la seducción de este siglo, con sus luces de neón y sus promesas de papel, te arrebate la herencia eterna. Demas prefirió el aplauso de Tesalónica por un momento y perdió el cántico de los ángeles por la eternidad. Que su caída sea el peldaño sobre el cual tú te levantes con más fuerza, decidiendo que no hay tesoro en la tierra que valga el sacrificio de tu santidad. A ti, que has escuchado esta crónica de advertencia y fuego, te hablo directamente al corazón. Si has sentido que el mundo ha intentado seducirte, si has estado a punto de soltar la mano de tus líderes o de abandonar tu propósito por un placer pasajero, detente. La historia de Demas está aquí para salvarte. Te invito a interactuar con nosotros en esta comunidad de fe. Dale like a este video si te comprometes hoy a no mirar atrás, y suscríbete al canal Renacer Espiritual para que tu alma siga siendo alimentada con la verdad pura y sin filtros de las Escrituras. Tu suscripción no es solo un número, es un acto de resistencia contra la apostasía de este tiempo. Queremos que dejes tu comentario o tu testimonio abajo. Dinos, ¿qué es lo que te mantiene firme en medio de la tormenta? ¿Cuál es tu oración para no desmayar? Tu palabra puede ser el ancla que salve a otro hermano que, como Demas, está siendo tentado por el brillo engañoso de Tesalónica. En Renacer Espiritual, nos dedicamos a desentrañar cada aspecto de la Biblia porque sabemos que en la verdad está la libertad. Hablamos de la vida, de la muerte, del éxito redimido y de las consecuencias del pecado, porque no queremos que nadie sea tomado por sorpresa. Al quedarte hasta el final, has demostrado que buscas algo más que entretenimiento, buscas vida eterna. Comparte este video con alguien que necesite fortalecer sus rodillas debilitadas.
Sé el Lucas que extiende la mano, sé el Pablo que permanece fiel hasta la muerte. Este canal es tu refugio de conocimiento bíblico, y juntos seguiremos explorando los hechos más épicos, trascendentales y desconocidos que la palabra tiene para nosotros. La lección de Demas es amarga, pero necesaria. Nos recuerda que no basta con empezar bien, hay que terminar la carrera. Su relación con Jesús fue real, pero no fue suficiente porque no fue exclusiva. No se puede servir a dos señores, y Demas eligió al que perece. Que tu elección hoy sea la vida, que tu amor sea por el reino que no tiene fin, y que tu perseverancia sea el testimonio que avergüence a las tinieblas. El mundo pasará, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El favor de Dios sea contigo para que, cuando el Maestro regrese, te encuentre ocupado en sus negocios y no en los placeres de Tesalónica. Cerramos esta narración épica con la esperanza de que cada palabra haya sido un clavo que fije tu alma a la cruz de Cristo. La importancia de las mujeres y hombres en la expansión del Evangelio radica en su lealtad, no en su fama. No busques ser un Demas reconocido por el mundo, busca ser un siervo anónimo reconocido por el cielo. Nos vemos en la próxima entrega de Renacer Espiritual, donde seguiremos revelando los misterios que transforman vidas. Que la luz del Espíritu Santo ilumine cada rincón de tu hogar y que tu fe sea probada y hallada más preciosa que el oro fino. Es mejor caminar encadenado hacia la gloria eterna con Cristo, que correr libre hacia la perdición envuelto en las sedas del mundo. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.